Imagina un mundo en el que no estás solo. Un mundo en el que, detrás de cada colina, en lo profundo de los bosques o entre las rocas, hay alguien que se parece a ti, pero que al mismo tiempo es diferente. Alguien cuyas manos saben crear herramientas y construir viviendas, cuyos ojos te miran con inteligencia, pero esa mente no es la tuya. Esto no es una película de fantasía, es nuestra historia real. Hace unos 40.000 años, el Homo sapiens, nuestra especie, no era la única especie de seres inteligentes del planeta. Convivíamos con neandertales, denisovanos y quizá con otros de los que aún no sabemos casi nada. ¿Qué harías si conocieras a otra persona? Es como tú, pero no totalmente. ¿Amigo o enemigo? ¿Un socio o una amenaza? Esta era la realidad de nuestros antepasados. Era una pregunta para la que ninguno de ellos sabía la respuesta. En los próximos minutos, viajaremos en el tiempo para averiguar qué ocurrió cuando el Homo sapiens se encontró por primera vez con sus antiguos vecinos. ¿Fue una alianza o una guerra? ¿Cómo cambió esta interacción nuestro destino y por qué no están con nosotros hoy? Quédate hasta el final del vídeo para descubrir qué pasaría si los neandertales vivieran ahora entre nosotros. Durante miles de años, Homo sapiens y neandertales coexistieron. Eran dos especies diferentes, cada una con sus propias características, adaptadas a vivir en entornos distintos. Pero, ¿cómo llegaron a ser tan diferentes? Los neandertales descendían de un antepasado común con el Homo sapiens, el Homo heidelbergensis, que vivió en África hace unos 500.000 años. Sin embargo, cuando parte de este antiguo grupo emigró a Europa, se encontró con un clima frío y duro. Esto hizo que los neandertales desarrollaran rasgos especiales, construcción maciza, caja torácica ancha y extremidades cortas, que les ayudaron a mantener el calor en la era glacial. Su adaptación a estas condiciones fue notable. Se convirtieron en excelentes cazadores, utilizando con maestría herramientas para cazar grandes animales como mamuts y rinocerontes lanudos. El Homo sapiens, nuestra especie, es originario de África, y nuestros antepasados empezaron a migrar por Eurasia hace unos 60.000 años. A diferencia de los neandertales, los Homo sapiens desarrollaron una tecnología y unas prácticas culturales más sofisticadas. Nuestros antepasados fabricaban diversas herramientas, creaban joyas, utilizaban el simbolismo y eran capaces de trabajar en grandes grupos sociales, lo que constituía un factor importante para la supervivencia y el desarrollo. Cuando estas dos especies se encontraron, las pruebas arqueológicas demuestran que ambas vivían en los mismos lugares. Los científicos han encontrado yacimientos en los que convivían el Homo sapiens y los neandertales. Utilizaban los mismos recursos e incluso podrían haber compartido conocimientos. Por ejemplo, se han encontrado restos de herramientas de ambas especies en las cuevas de Shanidar, en Irak, y en la región francesa de Ariège. Hay indicios de que a veces compartían cotos de caza, y es posible que se mantuvieran en contacto. Pero, ¿dónde se encontraron por primera vez? Los neandertales vivían originalmente en Europa y Oriente Próximo, mientras que el Homo sapiens era originario de África. Probablemente fue en Oriente Medio donde ambas especies se cruzaron cuando el Homo sapiens empezó a extenderse hacia Europa y Asia. Estos contactos entre especies dejaron huella en nuestra genética. Los humanos modernos tienen genes neandertales. No obstante, cómo interactuaron entre ellos, de forma pacífica o bélica, sigue siendo uno de los mayores misterios de nuestro pasado. El primer encuentro entre Homo sapiens y neandertales es un momento sobre el que solo podemos especular, pero los hallazgos arqueológicos y los estudios genéticos nos dan algunas pistas sobre cómo pudieron producirse estos encuentros. ¿Fueron pacíficos? ¿O el encuentro con otra especie, igualmente inteligente, provocaba miedo y agresividad? Los científicos siguen debatiendo sobre este tema. El hallazgo de herramientas y restos en yacimientos, donde vivieron ambas especies, permite plantear distintas hipótesis. En algunos yacimientos, como la cueva de Kevara, Israel, Homo sapiens y neandertales vivieron codo con codo, quizá incluso utilizando los mismos recursos. Esto sugiere que sus contactos pudieron ser pacíficos, con la posibilidad
de compartir conocimientos sobre los mismos territorios de caza o herramientas. Por otro lado, se han encontrado restos de neandertales con signos de muerte violenta en cuevas de España y Francia, lo que sugiere posibles conflictos por los recursos, los cotos de caza o los territorios. Las armas, como las puntas de lanza de piedra encontradas cerca de los restos, sugieren que los Homo sapiens pudieron utilizar sus ventajas tecnológicas en la confrontación con los neandertales. Sin embargo, no todos los encuentros fueron beligerantes. Una de las pruebas clave de que los contactos entre especies eran más complejos que meras enemistades es la evidencia genética. Los genetistas han descubierto que los humanos modernos tienen restos de neandertales en su ADN. Esto indica que se produjeron matrimonios mixtos y partos entre las dos especies. Según diversas estimaciones, entre el 1% y el 4% del ADN de los humanos modernos que no tienen ascendencia africana procede de neandertales. Curiosamente, el porcentaje de genes neandertales varía según la región. Las personas que viven en Europa y Asia tienen la mayor cantidad de ADN neandertal, lo que se debe a que estas regiones fueron los principales hábitats de los neandertales. Entre las poblaciones europeas, el porcentaje puede llegar casi al 4%, mientras que en algunas zonas de Asia, como las personas de ascendencia asiática oriental, la cifra puede ser aún mayor. Sin embargo, a pesar de las pruebas que demuestran la mezcla de especies, el tribalismo desempeñó un papel importante en la relación entre Homo sapiens y neandertales. El tribalismo es la tendencia de los humanos a formar y mantener grupos sociales o tribus que facilitaban la supervivencia en entornos difíciles. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han tendido a mantener sus comunidades, a percibir a los forasteros como una amenaza potencial y a proteger recursos como los alimentos, las zonas de caza y el refugio. Este rasgo está arraigado en nosotros a nivel biológico y ha contribuido a garantizar la seguridad del grupo. No obstante, el tribalismo también conllevaba otro aspecto, una propensión a la agresión y al conflicto con los otros. Cada nuevo encuentro con un grupo desconocido podía percibirse como una amenaza, sobre todo si ese grupo tenía un aspecto y actuaba de forma diferente. Los neandertales, a pesar de su parecido con el Homo sapiens, seguían siendo una especie diferente, y esto probablemente despertaba miedo y recelo. En tales circunstancias, los enfrentamientos por los recursos eran inevitables, ya que ambos grupos luchaban por sobrevivir en un mundo duro. Los estudios genéticos demuestran que las personas de ascendencia asiática oriental contienen más genes neandertales que otros grupos. Esto puede deberse a que, al migrar hacia el este, los Homo sapiens se encontraron con los neandertales con más frecuencia y durante más tiempo. Estos contactos pudieron tener lugar tanto en el territorio del actual Oriente Próximo como en las regiones de Asia Central y Oriental. Durante el proceso de migración, los grupos de Homo sapiens no solo se mezclaron con los neandertales, sino que también asimilaron parte de su genoma, lo que aumentó la manifestación de genes neandertales en estas poblaciones. La duración y la intensidad del contacto en Asia pueden haber sido mayores que en Europa, lo que explica por qué los asiáticos orientales tienen un mayor porcentaje de ADN neandertal. Estos hallazgos sugieren que Homo sapiens y neandertales no solo competían por los recursos, sino que interactuaban a un nivel más profundo. Sus encuentros pueden haber dado lugar a una descendencia que heredó los mejores rasgos de ambas especies, asegurando la supervivencia y la adaptación en entornos difíciles. Es muy probable que el tribalismo de los Homo sapiens provocara frecuentes escaramuzas con los neandertales. Grupos comparativamente pequeños intentaban proteger sus territorios y recursos, y cada nuevo encuentro con otra tribu podía acabar en paz o en conflicto. Y, aunque el ADN de los humanos modernos indica que se produjeron matrimonios y partos interespecíficos entre Homo sapiens y neandertales, las relaciones conflictivas probablemente no eran infrecuentes. El miedo a los forasteros pudo ser una de las causas de la extinción de los neandertales. Queda por ver si esta asimilación siguió siendo el resultado de una coexistencia voluntaria o si se trató de una historia más compleja y quizá incluso trágica.
Pero una cosa es segura: los neandertales viven en nosotros hasta el día de hoy. La desaparición de los neandertales es uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. ¿Cómo fue posible que esta especie, que habitó Europa y Asia durante decenas de miles de años, desapareciera dejando solo huellas en nuestro ADN? Los científicos ofrecen varias hipótesis que pueden explicar su destino, y cada una añade un nuevo toque a esta misteriosa historia. Hipótesis 1. Cambio climático. Los neandertales vivieron en un clima frío y sobrevivieron a varias glaciaciones. Sin embargo, hace unos 40.000 años, empezaron a surgir dificultades cuando el clima empezó a cambiar drásticamente. La transición de la era glacial al calentamiento podría haber alterado los ecosistemas a los que estaban adaptados los neandertales. La disminución de grandes presas, como mamuts y rinocerontes, que constituían la base de su dieta, podría haber provocado escasez de alimentos. Los neandertales no tenían la flexibilidad y movilidad que caracterizaban al Homo sapiens, y no podían adaptarse tan rápidamente a los nuevos entornos. Hipótesis 2. Competencia por los recursos. Cuando los Homo sapiens empezaron a emigrar a Europa, trajeron consigo nuevas tecnologías y estructuras sociales que pueden haberles dado ventaja en la competencia por los recursos. Los Homo sapiens fabricaban herramientas más diversas y eficientes. Sabían cómo obtener alimentos de distintas fuentes y vivían en grandes grupos, lo que hacía que la caza y la recolección de alimentos tuvieran más éxito. En la competencia por los territorios de caza, los alimentos y el refugio, los Homo sapiens pueden haber desplazado a los neandertales, dejándoles sin los recursos que necesitaban para sobrevivir. Hipótesis 3. Asimilación con el Homo sapiens. Otra teoría sugiere que los neandertales no desaparecieron por completo, sino que se disolvieron parcialmente en la población de Homo sapiens a través de la mezcla de especies. Como ya sabemos, los neandertales y los Homo sapiens se casaron entre sí, y sus hijos pueden haber heredado rasgos de ambas especies. Con el tiempo, gracias a esta mezcla genética, los neandertales fueron desapareciendo como especie separada, pero sus genes permanecieron en nosotros. Esta hipótesis es especialmente interesante porque aún conservamos rastros de esta mezcla en nuestro ADN. Comparación con la extinción de los denisovanos y otras especies. Los neandertales no fueron la única especie que se extinguió. Los denisovanos, otra misteriosa rama de la humanidad, también desaparecieron por la misma época. Solo encontramos rastros de ellos en el genoma de los humanos modernos, especialmente en el de los asiáticos orientales y los oceánicos. Al igual que los neandertales, los denisovanos pueden haber desaparecido debido a la competencia con el Homo sapiens o al cambio climático. También cabe mencionar a otros humanos antiguos, como el Homo floresiensis, los hobbits de la isla de Flores, que vivían aislados pero acabaron desapareciendo. En su caso, no solo el cambio climático, sino también la intervención del Homo sapiens pueden haber desempeñado un papel clave. La desaparición de los neandertales sigue siendo objeto de debate. Factores climáticos, competencia por los recursos, contacto entre especies, todo ello podría haber contribuido a su extinción gradual. En definitiva, la historia de los neandertales nos recuerda lo delgada que es la línea que separa la supervivencia de la extinción, y cómo nuestra historia humana incluye muchos misterios a los que aún no hemos empezado a dar respuesta. ¿Y si los neandertales no desaparecieron por completo? ¿Y si siguen viviendo en nosotros? Estudios genéticos han demostrado que los neandertales dejaron una importante huella en el ADN de los humanos modernos. Estos genes desempeñan un papel importante en nuestro sistema inmunitario, ayudándonos a combatir las infecciones y a adaptarnos a los cambios ambientales. Por ejemplo, algunos de los genes neandertales están relacionados con una mayor respuesta inmunitaria a los virus, así como con rasgos de la piel y el pelo que pueden haber sido útiles en climas duros. Estos rasgos, heredados de nuestros antiguos vecinos, siguen influyendo en nuestra vida actual. Imaginemos
cómo se podrían haber aprovechado los rasgos neandertales en el mundo moderno. Las personas con un sistema inmunitario fuerte podrían haber sido los empleados ideales para profesiones médicas o para trabajar en entornos extremos en los que se requiere una gran resistencia a las enfermedades. Rasgos fisiológicos como un físico fuerte y resistencia podrían ser valiosos en profesiones que implican trabajo físico o trabajo en climas duros, como la exploración del Ártico o la construcción en regiones difíciles. Y si los neandertales vivieran hoy entre nosotros, ¿en qué países podrían haberse asentado? Probablemente se encontrarían en regiones donde las duras condiciones naturales siguen desempeñando un papel importante, como Escandinavia, Siberia o regiones montañosas, donde sus adaptaciones al frío y su resistencia habrían sido especialmente útiles. Pero esto nos lleva a la cuestión principal. ¿Y si el Homo sapiens hubiera aprendido a sobrevivir, no aniquilando a sus rivales, sino uniendo sus fuerzas? Quizá fue la capacidad de adaptación y cooperación lo que nos convirtió en lo que somos hoy. ¿Cómo sería nuestra historia si nuestros antepasados hubieran optado más a menudo por la cooperación en lugar del conflicto? Tómate tu tiempo para pensar. Si pudiéramos unir fuerzas con otras especies inteligentes, ¿cómo sería nuestro mundo hoy?